Hola, un saludo desde Jerusalén Celestial. La gracia y la paz de nuestro Dios y Padre sea sobre cada uno de ustedes y de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo les añada espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento, para la gloria y alabanza de su nombre. Después de una pausa de aproximadamente unos 3 o 4 días, he vuelto a retomar las grabaciones y esto tiene una razón de ser. Definitivamente el Señor me ha dado mensaje para su pueblo y ha estado también trabajando en algunas áreas en mi vida, edificándome, enseñándome en lo personal acerca de un interrogante que tenía y creo que está en una de las grabaciones con respecto a lo que dice en Apocalipsis, el capítulo 1, antes de Juan recibir la revelación o las revelaciones del Señor Jesucristo, cuando dice la palabra de que Él estaba en el Espíritu. Y esa palabra estaba en el Espíritu me llamó poderosamente la atención. Yo decía, bueno, yo he leído andar en el Espíritu y entiendo lo que es andar en el Espíritu, pero estar en el Espíritu y que Él estaba en el Espíritu me parecía un poquito extraño. Máxime hablando del apóstol Juan, de que era un hombre lleno del Espíritu Santo, obediente, apóstol, y decir que él estaba en la isla de Patmos en el día del Señor, o sea, el domingo, y que estaba en el Espíritu. Entonces yo me preguntaba, pero entonces andaba en la carne. Yo no creo que andaba en la carne en otras ocasiones, o sea, que él andaba en el Espíritu, pero ahora hacía énfasis de que estaba en el Espíritu. Me llamó la atención y le digo, Señor, enséñame sobre esto. Y ciertamente lo que entendí es que tendría el conocimiento de lo que significaba o lo que significa estar en el Espíritu, y que sería gradual y me llevaría a ese estado, estar en el Espíritu. Pues bien, entonces he seguido escudriñando la palabra, ministrándole al Señor, orando en lengua, que es lo que Él me ha mandado a hacer. Y mire, hay cosas tremendas, maravillosas. Eso se lo voy a contar en el segundo video que vamos a grabar en el día de hoy. Hoy voy a grabar este primer video en secuencia pues de lo que el Señor me ha estado dando para compartir con ustedes. Esto es para mí primeramente y después para ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que el Señor me dio, entiendo yo, una revelación hace 3 o 4 días. Ya lo compartí con el grupo que hemos formado, es un grupo pequeño, que debe llegar hasta 30. Actualmente no sé en qué número está, porque solamente algunos participan, porque este grupo se ha conformado es a través de WhatsApp, o las vías de estas interestelares, no sé, la tecnología. Y sí, conozco a los hermanos, nos encontramos, algunos de ellos, pero otros solamente, o sea, no los veo a menudo, solamente a través del grupo, pero pocos se han comunicado. Pero ahí estoy colgando los videos, porque de este grupo el Señor lo va a estar decantando hasta quedar lo que el Señor haya señalado. Yo primeramente puse pues lo que consideré hermanos en Cristo, otros que todavía pues están bebés. Yo los puse porque son mis contactos. El Señor, sé que Él irá aumentando este número de hermanos hasta llegar a 30, que es lo que le he pedido al Señor. Y esto tiene que ver con la enseñanza o el pasaje de hoy. Más que una enseñanza, para mí es el mensaje que el Señor tiene para su pueblo, para aquellos que quieran oír la voz del Señor. Esta palabra está en Primera de Crónicas. Abra su Biblia en Primera de Crónicas, empezando desde el capítulo 10 y el capítulo 11. Del capítulo 10 vamos a hacer referencia solamente a algunos puntos y leer medio versículo, y después nos trasladamos
al capítulo 11 de Primera de Corintios. Digo, no Primera de Corintios, me confundo, disculpe. Primer libro de Crónicas. Nos trasladamos al capítulo 11. Vamos a leer un medio versículo del capítulo 10 de Primera de Crónicas, del primer libro de Crónicas, y después vamos al capítulo 10. Del capítulo 10 vamos a extractar también algunas porciones donde está el mensaje para su pueblo. Yo estoy confiado en que el Señor dará su palabra y oirán los que tienen oído de oír. Yo no me afano, no me preocupo, yo simplemente comparto, abro mi boca, es como tocar trompeta en Sión. Sobre eso habrá una enseñanza después, que también el Señor me ha dado entendimiento sobre ello. Yo simplemente estoy tocando la trompeta en Sión, tocando la trompeta en la iglesia del Señor Jesucristo. Voz de alarma, para que escuchen lo que han de escuchar y se aperciban para la batalla que está en medio nuestro y para las cosas que vendrán. Vendrán cosas maravillosas, ya se lo he dicho en los dos videos anteriores. Pues estamos muy cerca, muy cerca. Yo decía 2, 3 años, no, eso no demora. Eso está por ocurrir pronto. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo está a las puertas. Muy pronto Él viene a levantar a su iglesia. Una, sin mancha, sin arruga, resplandeciente, preciosa, la novia del Cordero. Leamos el pasaje. Le hago una reseña. Esto se refiere a el periodo de transición en cuanto Saúl, el primer rey de Israel, gobernó por 40 años en Israel. Dios lo ungió, lo llamó, le bendijo, le prosperó, y él cometió un gravísimo error al no escuchar la palabra del Señor, ser rebelde y hacer lo que pues quiso. Y esto sucede mucho con los hermanos en la iglesia. Y sucede en muchas iglesias que son rebeldes a la palabra del Señor y a la voz del Señor. Pues el Señor los corta, porque hemos de escuchar su palabra, pero sobre todo escuchar a la voz del Señor para obedecerla. Y muchos de salida dicen, esto no es voz de Dios, la desechan y se hacen rebeldes delante del Señor de los cielos. Saúl fue rebelde. Dios a través de Samuel le había dado orientaciones claras y precisas, y él hizo lo que se le antojó, desoyendo la voz de Dios. Y Dios entonces le desechó. Ya Dios había ungido a David para este momento. Dice así la palabra del Señor en primer libro de Crónicas, el capítulo 10, el versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, ya estaba herido Saúl, sus hijos habían muerto en la batalla contra los filisteos. Como ya el Espíritu de Dios no reposaba sobre él, la gracia de Dios se le había apartado, ya él no era prosperado en las batallas, y los enemigos de Israel, los filisteos, avanzaban y subyugaban y derrotaban al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue llamado a no conocer la derrota, porque Dios estaba con ellos y estaría con ellos. Pero en la medida en que ellos se alejaban, Dios se alejaba. Y en el caso del rey, que es la cabeza del pueblo, al alejarse y ser rebelde, pues el que pagaba los platos rotos era el pueblo, porque seguían al rey, y la derrota venía a causa del rey. Y esto sucede mucho en las iglesias. Los pastores que son rebeldes a la voz de Dios, su pueblo es el que sufre las consecuencias. Yo oro al Señor para que en este tiempo que el Señor está haciendo oír su voz, los pastores no sean rebeldes, sino que escuchen y obedezcan, para que el pueblo no sea el que sea lastimado y sea diezmado a causa de la rebeldía del pastor. Escuche el que tenga oído de escuchar. Dice el versículo 4.
Le dijo Saúl a su escudero, él estaba herido, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Saúl no quiso caer en manos de los incircuncisos. O sea, la batalla permanente de Israel era contra los incircuncisos, los que no tenían la circuncisión, los que no eran pueblo de Dios, los impíos, los incrédulos, los idólatras, los que decían conocer a Dios, pero no lo conocían, porque el único pueblo que conocía a Dios como Dios era Israel. Porque Dios separó a este pueblo con un propósito, del dar a conocer al mundo y a todas las naciones la gloria de Dios y al Dios único. Y traer por medio de ese pueblo al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y en esto el pueblo falló, el pueblo de Israel. Pero eso es harina de otro costal, veremos eso después. Ahora, lo que vamos a ver es que el momento en que Saúl toma la espada, su propia espada, y se echa sobre ella. Aquí hay una enseñanza. Saúl era rey de Israel, pero era rey carnal. Así como nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, y Dios nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes, pero nosotros vivimos en la carne, nos dejamos dominar por el pecado, y nos deleitamos en la carne. Entonces hay que hacer lo que hizo Saúl, caer sobre la espada, pero no la espada que hiere y que mata a la carne, o sea, que nos mata, sino que nos hiere espiritualmente y nos mata espiritualmente, que es la espada de dos filos, la espada de Jehová, que es la palabra de Dios. Tenemos que caer sobre la palabra de Dios para que el hombre natural, el hombre carnal, sea muerto y ya no viva más, para que no reine en nuestra vida, y de esa manera dar paso para que venga el hombre espiritual, que es, en este caso, como vamos a ver que este es un periodo de transición, que venga el ungido de Jehová, que es el rey David. David era figura de nuestro Señor Jesucristo, era tipo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las cosas que David vivió eran las que Cristo viviría después. Una de las características de David, antes de ser coronado y reconocido como rey por Israel, era que era un hombre de guerra, y Dios estaba con él y lo prosperaba, y él destruía a los enemigos de Israel, aún sin ser rey. ¿Por qué? Porque la unción de Dios estaba sobre él. Samuel lo había ungido, siendo él un muchacho todavía en la casa de su padre, y lo ungió con aceite, el aceite de la unción. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido y lo separó desde allá, de donde estaba el último de los hermanos, tal vez menospreciado. De allá lo escogió el Señor, porque esas son las maravillas que hace el Señor. A lo despreciado del mundo escogió Dios, así mismo con David, y así mismo con su vida y con mi vida. Tal vez ante los ojos de los hombres somos despreciables, pero no despreciables ante los ojos de Dios, nuestro Señor y Salvador. Ante Él somos de gran precio, y nos unge y nos llena y nos llama a un propósito eterno, nos llama a una victoria en su nombre, que era lo que David hacía. David conocía victoria sobre victoria sobre victoria sobre victoria. Las pocas veces que David conoció derrota es cuando pecó, pero él se arrepentía y se arrepintió de sus pecados. Inmediatamente Dios lo limpiaba, lo lavaba y lo restablecía, y seguía en las victorias a las cuales él había sido llamado. Porque cada uno de nosotros es llamado a conocer victorias en Cristo Jesús. Nosotros no somos pueblo de derrota, nosotros somos pueblos más que vencedores por medio de Jesucristo. Pero esto es por medio del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nosotros. Y asimismo que el hombre interior es el que hace en nosotros las obras, y no cualquier obra, sino las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Estas obras las preparó Dios para que nuestro hombre interior,
que es edificado por el Espíritu Santo, ande en ella, camine en ella. Y es sobre estas obras que nosotros recibiremos galardones y recibiremos alabanza de parte de Dios. No de las obras que nosotros creamos, que son las que Dios nos ha llamado a hacer y las hacemos en la carne. No, sino de las obras que hagamos en el Espíritu. Por eso es importantísimo que nosotros vivamos en el Espíritu. Y por eso les he dicho a los hermanos que tienen el bautismo en el Espíritu Santo, les recuerdo el mensaje que les di. Y es que usted ya tiene el don de hablar en lenguas, el de orar en lengua, orar en el Espíritu, que su Espíritu ore. Pues empiece a hacerlo. Multiplique las horas orando en lengua, porque es lo que el Señor quiere para este tiempo, para que el hombre interior sea edificado y Cristo se manifieste en nuestras vidas. No deje pasar usted ocasión para sacar un tiempo, meterse en su aposento y ahí orar en lengua, porque el Señor va a hacer grandes cosas con usted. Él inició conmigo hace ya varias semanas en este caminar del orar en lengua, orar en lengua, orar en lengua. A veces yo no tenía ganas de orar y me pasaba días sin orar en lenguas. Y mis oraciones eran muy breves. Pero el Señor comenzó a inquietarme y a inquietarme y a inquietarme. Y comencé a orar en español. Y el Señor dijo, no quiero que ores en lenguas. Y bueno, a veces sin querer no tenía deseos de orar y yo comenzaba a orar en lenguas. Y ahí el Señor me fue llevando poco a poco, me tomó de la mano poco a poco. Y ya me ha estado llevando a las alturas en las cuales yo debo andar. Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Andar en nuestras alturas, en las alturas en las que está nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros somos celestiales, nosotros somos espirituales. Nosotros somos habitantes de la Jerusalén celestial. Y por eso mi saludo al inicio. Un saludo de la Jerusalén celestial donde habito actualmente. Para la gloria y alabanza del Señor por su Espíritu. Porque es ahí donde el Señor nos da las revelaciones, la fuerza y la fortaleza. Y nos da las obras que tenemos que hacer para la gloria de su nombre y la alabanza suya. Y nosotros, revestidos entonces de la gloria suya y revestidos de su poder y de la autoridad de Cristo, podemos hacer las obras que Él nos ha enviado a hacer. Bendito sea su nombre. Entonces, tome la espada, tome su espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y caiga sobre ella. Deje ese hombre viejo que lo lleva usted de aquí para allá y éntrele con la espada para que reciba herida de muerte. Así, como dice Pablo, crucifícalo en la cruz del Calvario. Pero en este caso, todavía la cruz no había llegado, sino que estaba Israel. Pues aquí hay una figura también. Y la figura es del rey Saúl. Muchos cristianos hoy viven el reinado de Saúl, reinado de la carne. Pues llegó el tiempo en que ese reinado se va a acabar por el poder del nombre de Jesucristo y por la acción poderosa del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hasta ahí llegó Saúl. Ahora se ha de manifestar el rey David. Ahora en nuestras vidas se ha de manifestar el rey Jesucristo viviendo en nosotros para la gloria de su nombre y llegar a ser, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Este es el tiempo de la visitación. Esté listo usted a recibirlo. Aviva el fuego que hay en ti. Muchos han dejado apagar el fuego del Espíritu Santo que habita en su corazón cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lenguas. Pues este es el momento de avivar ese fuego. Comience orando en lengua, aunque sea poquito, aunque no tenga ganas. Empiece a orar, 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 y el Señor lo va a conducir porque ha sido obediente y lo va a llevar a las alturas y usted va a conocer la victoria en Jehová. Y vendrá usted con mano poderosa, la mano de Dios sobre ti, para hacer las señales y milagros que el Señor ha decretado para este tiempo, que en tu vida se manifiesten, porque Cristo no es escaso, es el mismo ayer y hoy y siempre, es el principio y es el final. Y así como en el principio, en el caso de Pentecostés, exclusivamente, aunque no es solamente, Él es el principio en Pentecostés, Él es el principio aún antes de la creación de todas las cosas, pero estamos hablando del inicio de la iglesia. En Pentecostés, el Señor Jesucristo se manifestó a través de su Espíritu en los apóstoles y en todos aquellos que creyeron y fueron bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lenguas.
Pues ahora, en este tiempo, que es la lluvia tardía, porque aquella era la lluvia temprana, ahora vendrá la lluvia tardía. En este tiempo, que es el tiempo postrero, Dios envió dos lluvias. La lluvia temprana de los tiempos postreros, eso fue allá por el año 1900 que empezó el movimiento pentecostal. Esa es lluvia temprana de los postreros tiempos. Y en ese periodo el Señor se manifestó de una manera gloriosa y se levantaron muchos siervos y siervas en la unción del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, a manifestar la gloria de Dios, y el Señor les respaldaba con señales, prodigios, milagros, tremendo, con el derramamiento del Espíritu Santo, tremendos. Entre ellos, una que el Señor me guió a ver un video, varios videos de ellas en estos días, y por eso es que hice una pausa, porque me metí a escudriñar los mensajes de varios siervos de Dios, y otros que no son siervos de Dios, sino que son falsos hermanos que se han metido para destruir a la iglesia, con potestades. Y están, mire, engañando al pueblo, incluso a muchos siervos de Dios. Llegado el momento van a ser desenmascarados para la gloria del Señor. Ahora no, pero sí, y gente muy conocida, con mucho poder económico. Y han estado introduciendo herejías y potestades espirituales dentro de la iglesia. Y no es la unción del Santo de Israel la que se manifiesta en ellos. Pero eso viene después, porque para todo hay tiempo. Y por eso han pululado dentro de la iglesia tantas herejías en este tiempo, por causa de estos falsos hermanos que se han introducido, y se han introducido con prevaricación, alevosía y ventaja. Han conocido el evangelio y dicen, vamos a destruirlo. Y se han metido y se han disfrazado de ovejas, pero son lobos rapaces. Pero el Señor los tiene identificados. Y llegado el momento, sonará la trompeta y serán desenmascarados y recibirán juicio de Dios para la gloria y alabanza del nombre del Señor. Pues bien, hay que darle paso al Cristo que vive en nosotros, al Rey David, al Rey Jesucristo que vive en nosotros por su Espíritu, después que hayamos dispuesto a acabar con las obras de la carne que hay en nosotros, para que se pueda manifestar entonces la gloria y el poder del Señor a través de la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Ahora sí, vamos al capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Entonces, después que murió Saúl, dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos. Voy a hacer un alto aquí. Aquí hay una palabra también para que entendamos lo siguiente. David había sido ungido por Samuel hacía mucho tiempo atrás, varios años atrás, para que fuese rey de Israel, porque Dios lo encontró conforme a su corazón y lo llamó de detrás de las ovejas. Él fue el que derrotó a Goliat, y lo derrotó no con el poder de la fuerza humana, sino en el Espíritu de Dios. Derrotó al filisteo gigante en el Espíritu de Dios. Y es así como Dios quiere que nosotros derrotemos a los gigantes que se han levantado en nuestras vidas para detenernos, meternos miedo, paralizarnos y mantenernos escondidos de la gloria al cual hemos sido nosotros llamados, y manifestar una vida plena en el Espíritu Santo. Muchos hermanos están así. Goliat los tiene amenazados y no salen, tiemblan de miedo. Pero Dios va a levantar el David que está en ti, en tu interior, al Cristo que está en tu vida por el Espíritu Santo, para que es por el poder del Espíritu que tú vas a vencer no solamente a un Goliat, sino a cualquier Goliat que se levante delante de ti. Porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y vamos a vencer. Y vas a acabar con el pecado en tu vida. Por más grande y feo, peludo que sea, lo vas a acabar en el poder del Espíritu Santo.
Así es que ten esperanza, porque este es el tiempo de la visitación para el pueblo de Dios, porque el Señor viene pronto y viene a levantar a la iglesia, y Él no te quiere así derrotado, te quiere, mira, sobre la peña, lleno de la vitalidad de Dios, lleno de la fuerza de Dios y del poder de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios, y es lo que el Señor va a hacer en ti, siempre y cuando tú seas obediente. Lo que esperamos ver en ti es la obediencia a la voz del Señor. Pues bien, David había sido ungido, pero no había llegado su tiempo. Hay muchos hermanos que se adelantan, y esto tiene que ver, y tengo que decirlo porque ya algunos hermanos lo están diciendo. No soy el primero que lo vaya a decir, aunque ya yo lo sabía hace ya años, porque bueno, el Señor me lo enseñó. Y no había tenido ocasión pues, de manifestarlo, porque no es para entrar en contienda con hermanos, y son hermanos de mucho respeto. Pero aquí es un mensaje para estos hermanos de mucho respeto y de mucha estima, donde quiera que estén. Hay muchas herejías destructoras que han entrado en la iglesia, y muchos han caído en ella. Hermanos que andaban muy bien en el camino del Señor, trazando la palabra con poder, con rectitud, con plomada de Dios, pero se dejaron encandilar por las luces de Satanás, que les enseñó un evangelio diferente, muy bien envuelto y muy parecido a la palabra de Dios y de la verdad revelada. Y como querían y quieren servir al Señor, se entraron por esos caminos y hoy están enredados en esos caminos. Uno de esos caminos, escuche, el que está en este camino, esta es voz de Dios para ti. Sé obediente, porque si no, caerás en rebeldía. Lleva esto que te voy a decir delante del Señor, en oración, en clamor, con un corazón sencillo y humilde, y el Señor te dirá y confirmará esta palabra en ti. Hay una enseñanza que dice el reino ahora. Eso no es del Espíritu de Dios. Deséchela si usted está en medio de ella. Hay gente por ahí decretando y decretando cosas en la carne, porque así han sido enseñados. Si yo digo tal cosa se va a cumplir, porque tengo el poder y la potestad, y soy rey, yo decreto. Momento. Eso no es del Espíritu. Corríjase, porque este fue el caso de David. David pudo muy bien, con la unción que tuvo y el llamado que tuvo, cuando a un rey, Saúl era rey, decir, yo tengo la unción. Él tuvo ocasiones de destruir y matar a Saúl y quitarlo del camino para él reinar. Pero ese no era el plan y el propósito de Dios. Ese no era el tiempo todavía para David. El Señor tenía que completar su tiempo con Saúl y con el mismo David. Sí, David sería llamado a ser rey, pero no en las ocasiones que aparecieron por ahí las tentaciones. Y esa doctrina del reino ahora tiene que ver con esa tentación. Hacer que el cristiano, el creyente, crea que este es su momento, ahora, en este tiempo, para reinar. Y comienzan a decretar y decretar en la carne. Y muchos se están frustrando. Ese no es el camino. Vuelve al camino recto y el Señor te respaldará. Este es el tiempo en que el Señor ha establecido para establecer su poder, su gloria y su nombre en medio de la iglesia. Y lo vamos a ver con señales prodigiosas. Aquellos siervos que se arrepienten pues de su engaño y vienen a la presencia del Señor en humildad y echan fuera de sí esta obra de la carne. Mete la espada sobre su corazón en esta doctrina que prosperó en él, porque es doctrina de la carne. La carne no puede reinar hasta que la carne sea glorificada el día de la resurrección. Hasta allá es cuando todas las promesas se darán, porque ahora solamente tenemos las arras del Espíritu. Entienda y comprenda, y el Señor te dará conocimiento y sabiduría sobre esta palabra. En este tiempo, el que reina y debe reinar es Jesucristo en nosotros. Y si Él, Cristo en el Espíritu, usted en el Espíritu es guiado por el Espíritu de Cristo a decretar algo, sí, y jamás será
algo para decretar para su beneficio. ¡Jamás! Acuérdese de las tentaciones del Señor Jesucristo. Si ha de decretar algo es para liberar a los oprimidos, para abrir la cárcel de los que están encarcelados, para sanar a los enfermos. Para eso es que el Señor entonces dará los decretos, para anunciar el Evangelio, pero jamás para tus deleites, jamás para que te llenes de bienes de este mundo, porque si lo haces y caminas y sigues en ese camino, esa es la recompensa que tendrás. Serás salvo como por el fuego, pero cuando vaya, mire que yo hice, estás equivocado. Porque muchos andan enredados en esta doctrina. Y esta doctrina es la primera, mira, no pensaba hacerlo en este video, pero he recibido la guía del Espíritu para hacerlo. Porque creo que hay urgencia de que se corrijan muchas cosas en la iglesia, para que esas iglesias y nuestras vidas podamos ver la gloria del Señor. El Señor comenzó a trabajar primero conmigo, a corregir muchas cosas de mi vida. Y yo le dije, Señor, aquí está, metí la espada. Doloroso fue, pero la metí. Era necesario hacerlo. Corté con muchas cosas. ¿Cómo las atesoraba? Espada con ellas. Pero después que he muerto esa área, o ese Saúl, o esa obra de la carne en mí, el Señor toma ocasión entonces para comenzar a manifestar su presencia. Muy bien. Dice, Saúl reinaba. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel. Había señales de que Dios estaba con él, pero él no se apresuró. No se apresura usted con eso del reino ahora. Y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho. Igual, hay muchas palabras proféticas que vienen sobre la vida de uno, y uno tiene que orar y estar en la espera del Señor, porque el Señor va a cumplir su palabra en ti. Si es palabra revelada y si es palabra profética, se va a cumplir. Mire, el Señor me dio palabra profética a mí hace 40 años. Y ahora es que la estoy viendo. Y la voy a ver aún más todavía. Porque su palabra es fiel, es verdadera. Pasaron 40 años. Y yo estoy contento porque yo sé que viene el momento. Este es el momento. Me lo dice el Espíritu y me está guiando para ello. Así que le digo, Señor, por aquí voy. De aquí, Señor, por tu poder, tu gracia y tu misericordia. Por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Estoy yo en pie delante de Él. Porque tuvo un tiempo en que el diablo me zarandeó. Agarró de su pausa y casi me destroza. Pero si no fuera por la misericordia de Dios, hoy no estuviera yo aquí. Yo sufrí un infarto. Tengo 6 bypass en mi corazón. Pero la misericordia de Dios me tiene aquí todavía. ¿Por qué? Porque Él ha dado un decreto sobre mi vida que todavía no se había cumplido y se ha empezado a cumplir en estos tiempos. Y sé que todos los decretos que Dios, porque los decretos vienen de Dios, del trono de Dios, y uno lo recibe y uno le da gracias y ora porque es un decreto personal. Cuando Dios da un decreto a través de algún siervo que está predicando, enseñando la palabra para algunos hermanos en la iglesia, para edificarlos, es a través del siervo y el hermano recibe, pero es para el hermano o para la iglesia. Pero jamás será para un beneficio propio. Acuérdese de eso. Los decretos deben venir del trono de la gracia, no de la boca de un carnal, de un hermano. Son hermanos, son hijos de Dios, pero son carnales todavía. Opera mucho la carne en ellos. Así que Dios quiere llevarnos a las alturas espirituales en las cuales debemos estar, que es justamente la altura en la cual Él está. A esa altura Él nos quiere llevar. Muy bien, dice, tu Dios te ha dicho. Mire que ellos no dicen nuestro Dios, sino tu Dios personal te ha dicho. Es el mismo Dios de Israel. Entonces, a ti te habló, o sea, que es tu Dios. Bendito Dios, apropiese de lo que Dios le da, porque ese es suyo y ese es su Dios para usted, porque Dios y tú uno son. O sea, el Señor Jesucristo, cuando nosotros entramos en estas alturas espirituales, cada día nos vamos haciendo más uno con el Señor, porque vamos siendo lo mismo y vamos siendo transformados de gloria en gloria, como viendo por un espejo la gloria del Señor, porque nosotros somos transformados a su imagen, a la imagen de Cristo, y por eso es el varón perfecto, que debe ir creciendo en nosotros. Eso debemos entenderlo, para que seamos uno con Cristo. Y siendo uno con Cristo, las obras de Él se manifestarán en nosotros, para la gloria del Padre y para la gloria del Hijo. Pues bien dice, tu Dios le dice, te ha dicho esto.
tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová y ungieron a David por rey. Mire, primero lo ungió Dios a través de Samuel solo. Era Dios, Samuel el profeta y David. Nadie más estuvo ahí, pero estuvo la familia de David. Y lo más seguro cuando Dios dice, tu Dios te dijo que tú apacentarás, porque los hermanos dijeron, oh, este va a ser rey. Dios le dijo. O tal vez lo desean con burla, quién sabe, porque cuando uno anda en la carne uno es terrible. Es difícil creerle a la palabra de Dios, incluso hasta se burla uno de las experiencias espirituales de los demás. Eso es así, siempre ha sido. En el caso, no sabemos porque la Biblia no nos dice, pero este pueblo de Israel sabía lo que Dios le había dicho. ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo Samuel. Yo nunca escuché a Samuel decir eso. Pero sí, tal vez los hermanos de David, oiga, mira, mi hermano va a ser rey. Este dice que va a ser rey. Bueno, no sabemos cómo lo decían, pero es que el pueblo sabía. Pero aquí vienen los ancianos, y eso es importante. En un mover del Espíritu, los ancianos deben ser los primeros que estén ahí. Y en este tiempo el llamado es para los ancianos de la iglesia, los ancianos de las congregaciones, los ancianos de los concilios, para que estén atentos y pendientes para el mover del Espíritu Santo que se avecina, y tengan listos sus corazones a hacer lo que el Señor ha determinado, para que entren y conduzcan al rebaño por los caminos de abundancia por la cual el Señor nos va a llevar. Y mantengan el orden, porque va a venir mucho pueblo, mucho, porque el Señor por su Espíritu va a estar visitando a los que una vez estuvieron en los caminos del Señor y se apartaron por la razón que sea, pero no nacieron de nuevo, son del Señor, son ovejas de su prado. El Señor los va a buscar. A los que antes, a los que conoció, a estos también llamó, los justificó y los predestinó para que fuésemos para la gloria de su nombre. Ahí hay muchos que están en las fauces del diablo, como lo estuve yo. Pues el Señor los va a restaurar. Y va a haber mucho pueblo restaurado. Y también habrá mucho pueblo que va a conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y van a invocar su nombre para salvación. Sé que se va a necesitar mucho el orden y la sapiencia y sabiduría de los ancianos de las iglesias. Todos los ancianos estaban ahí, reconociendo ahora que este era el rey y el ungido. Pues para que estén, cuando llegue el mover del Espíritu, para reconocer que es un mover del Espíritu, y así mismo dejarse guiar y llevar al pueblo por ese camino. Porque va a empezar en diversos lugares, con hermanos, hermanas, tal vez no con pastores, o tal vez con pastores también. Si son obedientes, con ellos también va a empezar. Pero con hermanos y hermanas, sencillo. No demoren, estén atentos por lo que el Señor va a hacer. Grandes y maravillosas son sus obras. Sé que los ancianos también deben estar pendientes. ¿Por qué? Ellos tienen que ungir, en el caso al rey. Presta atención, anciano. Las credenciales, vamos a tener que dejarlas a un lado, porque ahora vienen las credenciales del Espíritu. Porque el tiempo es corto. Habrá hermanos que se van a levantar sin haber ido a un instituto bíblico y van a predicar con el poder del Espíritu Santo, con sabiduría de Dios, el evangelio de poder en su boca, y van a provocar multitud de conversiones, y el Señor los va a respaldar con señales y prodigios. Y usted va a decir, no tiene credenciales. No, las credenciales vamos a congelarlas cuando venga el mover del Espíritu Santo. Porque muchos se van a levantar en el nombre del Señor, o el Señor los va a levantar por el poder del Espíritu Santo, aunque sean hermanos recién convertidos, o incluso hermanos que hayan estado caídos, el Señor los va a levantar. Y usted dirá, no, ¿para qué ponerlos en disciplina? Mire, le digo, congele eso, porque en el Espíritu se hacen las cosas que el Espíritu determina. Así que ese llamado, pues, para mis hermanos los ancianos, con el amor que les tengo y el aprecio y el respeto que se debe a la obra que llevan adelante. Ok, hicieron pacto delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová había dicho por medio de Samuel. Después de esto, cuando hay este reconocimiento de que es el rey de Israel, entonces dice, se fue en el 4, David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá, mas David
tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia, los hermanos, los líderes ungidos por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, van a encontrar oposición, fuerte oposición, en las ciudades que han de ser conquistadas para el reino de los cielos. Ciudades, estoy hablando de ciudades, países, pueblos, aldeas, completas. Yo no lo sé, pero eso no significa, mire lo que le estoy diciendo, esto no significa que todo el mundo se va a convertir, no, habrá los rebeldes. Pero cuando el Señor dice, en esa ciudad mi nombre va a ser glorioso, ahí hay un poder, ahí hay una potestad que domina esa ciudad o ese pueblo o esa nación, poderosa. Y no solamente esa potestad, sino huestes espirituales que la rodean. Estos son estos moradores de Jebús, que le dirán a los siervos que el Señor ha de levantar para ir a predicar el Evangelio a todo lugar: no entrarás acá. Mire, en el nombre de Jesucristo, usa la autoridad y usarás la autoridad que el Señor te ha dado, y tú vas a destruir a esos jebuseos y vas a conquistar esa ciudad para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. En este caso, David conquista esta fortaleza, que es la fortaleza de Sión, ciudad de David, porque se le comienza a llamar ciudad de David porque conquistó, y él la hizo una fortaleza, y la hizo su capital, su ciudad. Esa es la ciudad del rey David. Ojo, oiga lo que el Espíritu dice, y tal vez usted lo sabe. Esto no es otra cosa que figura de la Jerusalén celestial, donde está el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Él está allá en la fortaleza de Sión, porque es una fortaleza. La Jerusalén celestial es una fortaleza. Tiene muros alrededor de ella, con los 12 cimientos de cada uno de los apóstoles, y cada uno de esos cimientos son piedras preciosas, como piedras preciosas, porque ellos fueron los que pusieron el fundamento de la ciudad celestial, la fortaleza de David, la ciudad de David, la ciudad de nuestro gran Dios, la ciudad de nuestro Rey. Bendito sea su nombre, la Jerusalén celestial, Sión. Ahí está nuestro Rey, como estaba David aquí en la fortaleza. Y David estaba pues en la fortaleza, después de haberla conquistado. Como en el caso, el Señor se sentó y está construyendo la fortaleza y los muros y todo lo demás, y todas las edificaciones, que nosotros somos edificación de Dios. Por eso que la obra de Dios en nosotros todavía no se ha completado, porque está el Señor por el Espíritu y la palabra construyendo en nosotros la edificación como iglesia de Cristo para ser templo, porque la Jerusalén celestial es templo de Dios. Por eso es que se está construyendo todavía. El Señor está allá y está construyendo por su Espíritu y su palabra la Sión celestial. Bendito sea. Y todavía faltan muchas piedras vivas para que sean puestas sobre la roca para esta construcción, para que la gloria de Dios se manifieste en ella en su debido momento. Ahora se manifiesta como por un resplandor. Bendito sea su nombre. Mire lo que dice. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor. Es lo que le estaba diciendo. Él allá, ya en la fortaleza, Cristo ya en la ciudad celestial, comienza a edificar. Al bendito sea su nombre. Comienza a edificar la iglesia, comienza a edificar el templo de Dios, comienza a edificar la Jerusalén celestial, que es el templo de Dios. Él está construyendo allá y te llama, piedra viva, te da un nombre nuevo, te santifica, te lava en la sangre de Jesucristo. Al no conocer a Jesús, viviendo en tus pecados, y te arrepientes de ellos humildemente delante de Él y clamas por perdón, reconociéndolo como Señor y Salvador, te toma y te hace piedra viva, como lo hizo con Pedro también, piedra viva, y lo fundamenta sobre Él, que es la roca eterna, y entonces va edificando
el templo del Dios vivo. Por eso él dijo, si destruyeres este templo, tal vez él no señaló el templo de Jerusalén, tal vez él dijo, si destruyeres este templo, refiriéndose a sí mismo, en 3 días lo levantaré. Y en efecto, a él, porque él se refería a su cuerpo, lo mataron y al 3er día resucitó. Y él comenzó a partir de ese momento a construir el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el templo de Dios. Jesucristo es el templo de Dios. Completo, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Pero como Él subió a los cielos, Él es nuestra cabeza. El resto del cuerpo somos nosotros, la iglesia. Por eso es que somos edificados ahora. Él ya está edificado, Él está ya cumpliendo su labor. Él sigue su obra. Él vino al mundo a cumplir una obra que el Padre le había encomendado. La cumplió, ahora Él sigue con su obra ya como Jesucristo hombre. Sobre esto hay mucha enseñanza. Él está ya como mediador entre Dios y los hombres. Está como nuestro abogado. Está como sumo sacerdote que entró al santuario verdadero, el celestial, donde está la presencia de Dios Padre. Ahí está Él oficiando, como sumo sacerdote, como sumo sacerdote. Entonces el cuerpo que somos nosotros, tenemos que acompañarlos y vivir y hacer lo que Él está haciendo también. Estas son revelaciones, porque la siguiente enseñanza, video que vamos a dar, tiene que ver con el ejercicio sacerdotal a la cual el Señor nos ha llamado. Pues bien, el Señor entonces está en los cielos, su cuerpo está acá, y Él está edificando. Por eso es que en nosotros la obra del Espíritu Santo va prosperando y ha de prosperar hasta el final cuando venga el Señor Jesucristo y seamos perfeccionados en un abrir y cerrar de ojos. Hasta allá el Señor está edificando por su palabra y por su Espíritu la iglesia, su templo, que somos su cuerpo. Esto debe estar claro para nosotros. Dice pues que David había dicho una promesa: aquel que el primero que llegue y derrote a los jebuseos, pues será hecho jefe del ejército de Israel. Y este Joab fue el primero y fue hecho jefe. Yo le he dicho al Señor, yo tengo casi 70 años y yo puedo entender definitivamente a Caleb. Caleb con 80 años, cuando fue uno de los 2 espías que creyó a la palabra de Dios, y fue de toda esa generación de guerreros, él y el otro, los únicos 2 que entraron a la tierra prometida. El resto tuvo que caer en el desierto. Pero cuando llegó Caleb a entrar a la tierra prometida, tenía 80 años, un viejito, tercera edad, pero no estaba chacoso. Ese hombre era terrible con la espada. Miren, ese era un jovencito y era cae filisteo, cae jebuseo, cae saraceo, no sé cuántos feos caen, van cayendo por la espada de Jehová. Él estaba ahí soltando mandomble. Yo decía, Señor, tremendo. Yo, dame tu fuerza, y la fuerza que tenía Caleb. Y así como Joab, porque déjeme decirle algo. Así como los extremistas islámicos se cambian los nombres por nombres de guerra, yo le digo, Señor, yo quiero tener un nombre de guerra, y yo adopto el nombre de Joab como guerrero tuyo. Y a partir de ahora yo me llamo Joab delante del Señor. Ya mi nombre lo quiero olvidar, porque está asociado a muchas cosas enredadas, esas cosas feas. Pero quiero ser conocido del Señor con un nombre nuevo. Y sé que lo voy a tener el día que estemos en su presencia, por la pura misericordia y por la pura gracia de Él. Porque Él nos dará una piedrecita nueva, en la cual está un nombre nuevo que Él nos ha nombrado y nos va a nombrar, que solamente conoceremos Él y nosotros. Pero ahora yo le digo, Señor, quiero ser como Joab. Quiero llamarme Joab, porque me inspira este hombre. Porque era el que tomaba la espada, iba el primero. Llegó allá a Salem y derrotó a los jebuseos. Fue el primero, por eso fue hecho jefe. Así que yo digo, Señor, quiero ser como Él. Estar siempre a la vanguardia. No en la retaguardia, sino en la vanguardia. Ayúdame con tu fuerza y con tu poder. No te fijes en mi edad, sino multiplica mis fuerzas como las del búfalo. Y hazme andar en tus alturas. Olvidémonos de este corazoncito que anda ahí medio recabuchado. Y lléname de tu poder. Y así lo estoy viviendo y así lo estoy sintiendo.
Cuando voy a la iglesia yo salto como corderito en la manada. Digo, uy, Señor, pero bendito sea su nombre. Pues bien, Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por eso la llamaron ciudad de David. Y comenzaron a levantar, a edificar, y edificó la ciudad alrededor, David, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. David edificaba y Joab estaba a su lado, también edificando, restaurando, reparando. Por eso es que tal vez le he dicho yo al Señor, y yo puedo sentir que es en el Espíritu, Señor, quiero ser como Joab, porque el Señor me ha llamado a ser restaurador de portillos también. Bendito sea su nombre. Y le dice, heme aquí, Señor, yo haré lo que tú quieras que yo haga. Yo no quiero hacer nada mío, sino lo que viene de tu boca, eso yo haré. Ni más allá, ni más acá. Ser certero en lo que tú has determinado para mi vida. Que tus decretos en mí se cumplan. Y definitivamente me ha llamado a ser, entre otras cosas, restaurador de portillos. Bendito su nombre, por su pura misericordia. Dice, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Oiga, esto para mí toma un significado muy grande. Jehová de los ejércitos. David era guerrero. Nuestro Señor Jesucristo es guerrero, era guerrero aquí en la tierra cuando estuvo como hombre, dependiendo totalmente del Espíritu Santo, porque Él se despojó a sí mismo siendo Dios. Y entonces dependió exclusivamente de la guía y el poder del Espíritu Santo para vencer a todos sus enemigos. El Señor Jesucristo era el gran guerrero. Oh, Jehová mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, estamos siendo llamados a la batalla porque Cristo nuestro Señor, nuestro capitán, va por delante. Él está en nuestras batallas. Él no nos deja solos, pero tenemos que batallar. Y Joab estaba reparando la ciudad. Dice, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. David tiene que ir creciendo en nosotros. El Señor Jesucristo tiene que ir creciendo en nosotros para que ahí vayamos adelantando. Y el Señor estará con nosotros. Ok, después del versículo 10 en adelante, habla de los 30 valientes de David. De entre ellos, estos 30 habían 3 que sobresalían. El primero de ellos definitivamente era el jefe, que era Joab. Y los otros 3. Y mira usted que ahora viene lo que es la revelación que el Señor me dio para concluir el mensaje, para que usted escuche. Esto tiene que ver con el avivamiento. David estaba entonces en la fortaleza, o sea, David estaba en la ciudad de David. Lo que yo entiendo es que mi Señor Jesucristo está en su fortaleza, está en la Jerusalén celestial. David entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Aquí comienza la revelación. El Señor está en su trono, está en los lugares celestiales, está en la Jerusalén celestial, y acá, en Belén, está rodeada de filisteos. Los filisteos son los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos? Desde el punto de vista de la tipología, las obras de la carne en el creyente. En este caso, las obras de la carne en los creyentes, en los cristianos, en los hijos de Dios. Estamos, mire, rodeados, no solamente rodeados, sino llenos de filisteos. Poderosos filisteos están ahí. Por eso que andamos en la carne y nos dejamos derrotar por la carne. Porque el filisteo dice, ¡ay! Nos da un trancazo y nosotros ahí caemos. Porque no tenemos la fuerza del Señor, no tenemos la armadura del Señor. Y entonces andamos de derrota en derrota, derrota en derrota. Y no conocemos la gloria del Señor y la vida victoriosa que nos es dada y nos ha sido dada por el Espíritu Santo. Este es el caso de los filisteos. Que estaban, miren dónde estaban, en Belén. ¿Qué significa Belén? Belén significa el lugar donde nació Cristo. Eso es lo que dice mi escritura. Ahí nació Cristo. Pues bien, Belén significa para el cristiano el día de su nacimiento, cuando nace para el reino de los cielos. Ese es su Belén. Está en la iglesia. Ese es su Belén. Ahí está. Pero no está pasando nada con él. Nada bueno porque está rodeado de filisteos, está rodeado de carne. Viste, de hígado, filet miñón, tantas obras de la carne que
todavía dominan en su vida. Por eso que no conoce la vida de victoria. Mire usted, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, oído, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Gloria a Dios. ¿Quién me diera a beber del pozo, de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos. Bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios. El Señor necesita gente así, que tan pronto que escuchen el deseo del Señor, salgan corriendo, miren, y vayan contra los enemigos, y vayan irrumpiendo en el campamento, destrozando filisteos. Eso es lo que el Señor necesita en este tiempo. Hombres y mujeres que tan pronto escucharon la voz de Dios y Él manifiesta un deseo, parten a hacer la guerra, porque eso es lo que somos, guerreros de Dios, valientes del Señor. Estos tres fueron los que son los valientes, los más valientes, pues son 30 valientes, pero estos eran los más valientes. Ellos estaban nada más que esperando escuchar la voz de su Señor para ver por dónde indicaba, si para la derecha, para la izquierda, de frente o para atrás, para por ahí mismo salir por delante, apresurados a hacer las batallas de Dios y hacer las batallas de su Señor. Así debe suceder con nosotros en la iglesia del Señor también. Dispuestos, ya les hablé de la armadura, pero hay necesidad de la disposición de ir y entrar al terreno que el Señor nos dice, por aquí entre, esto es lo que yo deseo, y así mismo entonces hacer la obra del Señor. Destruir la obra de la carne, primeramente en nosotros, ya lo hablamos de Saúl. Después que tú te entierras, ahí comienza a manifestarse Cristo en ti. Cuando empieza Cristo a manifestarse en ti, entonces usted comience a orar por los hermanos, pero en el Espíritu, siempre en el Espíritu. Por eso la necesidad de que ores en lenguas y multipliques tu tiempo de oración. Y esto es lo que estos guerreros estaban fortalecidos, era en el poder de la fuerza. Claro, en el poder de la fuerza, en este caso carnal. Pero nosotros, nuestra fuerza no es carnal, sino espiritual. Y nuestra fuerza tiene que ser en el Espíritu, para que sea la fuerza del Señor. Para entrar, ya no a pelear con los filisteos de la carne, sino con los filisteos espirituales, que tienen en las guarniciones alrededor de los hermanos, alrededor de las iglesias, de las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesitan valientes del Señor, como estos tres. Llegaron, escucharon, corrieron. Y miren lo que pasa. Llegaron, dice, a las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta. Aquí hay una puerta y ahí está el pozo. Y de esas aguas fue que se antojó David. Y allá fueron estos valientes. Bendito sea su nombre. ¿Qué me dice esta palabra? Que todo creyente que ha nacido de nuevo tiene su pozo del Espíritu. Está lleno de las aguas del Espíritu. Está lleno. Pero las aguas no borbotean, no corren en él, sino que ahí está. Y está a las puertas de Belén, la puerta del nacimiento en Cristo. Nació para el reino de los cielos, por ahí está el pozo. Y el Señor dice, quiero esas aguas. Y los valientes van, toman agua y se la entregan al Señor. Y mire lo que pasa. Rompieron el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. Bendito el Rey. Ellos llegaron, entraron, tomaron las aguas y se las entregaron al Señor en la fortaleza de David, en Jerusalén, en la ciudad del Rey. Eso lo hicieron estos valientes. El Señor nos está llamando a los valientes para que nos apresuremos a entrar al pozo del agua que está a la puerta de Belén, acabar con los filisteos que rodean la vida de nuestros hermanos, presentar esta agua del Espíritu al Señor para que Él derrame de su Espíritu
sobre la iglesia. Y después seguir derramando de su espíritu sobre toda carne que va a estar siendo llamada a venir a la salvación en el tiempo de los gentiles que se está agotando. Por eso es importante. Usted creyente dice, no, yo he creído, yo necesito más, yo tengo el espíritu. Claro que tienes el espíritu, pero está como en un pozo y este pozo necesita ser derramado sobre la tierra para que corran ríos de agua viva en ti y se manifieste la presencia de Cristo en ti, para que ya no andes en las enseñanzas que recibes en la escuela dominical desde el púlpito o en el instituto bíblico, que son enseñanzas de letra, pero le falta el espíritu. Son de la palabra de Dios, claro que son de la palabra de Dios, pero son letra. Tú tienes el espíritu, claro que lo tienes, lo dice la escritura, pero necesita que ese espíritu sea derramado sobre la tierra, y quien lo va a derramar es el Señor con el derramamiento del Espíritu Santo. Él quiere bautizarte con el Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu Santo en tu vida es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lenguas. Alto. Te han engañado por mucho tiempo y a muchos sectores de la iglesia de que este bautismo con la evidencia del hablar en lengua no es para este tiempo, que era para el principio. Falso. Error de doctrina que ha destruido muchas vidas. No enseñes más eso. Detente y ve a la presencia del Señor, porque Él te guiará y te enseñará y serás bautizado. No seas rebelde. Y si no estás convencido, porque bueno, ¿quién es este Señor? Voy a hablar así, decirme eso. Te estoy hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no vengo a hablarte en mi nombre. Yo tenía mis cosas que hacer. Andaba en mis cosas. Pero el Señor no me ha llamado. Y dice, esta es la palabra que quiero que le digas al pueblo. Y yo lo estoy haciendo. No me creas, no me aceptes. O no aceptes la palabra que te digo. Eso no es mi problema. Yo no estoy hablando en mi nombre. Estoy hablando por el Espíritu de Dios. Detente. Y tú que has creído esta falsa doctrina, ven al Señor y dile, Señor, y arrepiéntete, porque todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra manera de andar, incluso, perdón, de lo que hemos creído. Y el Señor va a hacer la obra. Él va a levantar siervos y siervas que van a hacer que se derrame el Espíritu Santo. Mire cómo digo, harán que se derrame el Espíritu Santo sobre la iglesia. Que muchas veces esperamos que la iniciativa la tome el Señor en cuanto a derramar el Espíritu. Ya lo hizo en Pentecostés. Pero donde iba cualquier creyente o un apóstol, en el caso veamos lo que hacía Pablo, donde iba Pablo e imponía las manos, había bautismo en el Espíritu Santo. Incluso Pedro en casa de Cornelio no impuso manos, pero hubo derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabía que había derramamiento del Espíritu Santo? Porque lo oían hablar en lenguas. Por eso sabían que había bautismo del Espíritu Santo. Igualmente lo que sucedió en Pentecostés. Y Pablo, cuando se encontró a aquellos hermanos, cuando los encuentra, pues en el camino venían contentos porque habían creído. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Dice, no, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Pablo los llama aparte, les impone las manos y reciben. Donde hay un creyente, hay derramamiento del Espíritu Santo. Porque ahí están las aguas que el Señor ya nos dio para que se manifiesten. ¿Me escuchó? Por eso la importancia de avivar el don que hay en nosotros, para que esas aguas se muevan y comiencen a llenar este mundo sediento. Bendito sea su nombre. Yo cuántas veces no pensé que, oh Señor, bautiza y llena y que venga un derramamiento, pensando que Él iba a derramar allá y que yo no tenía nada que ver con eso. Sí, tengo que ver con eso porque las aguas están en mí. Tengo que humillarme delante de Él para que Él me quebrante y entonces brote agua de esta piedrecita. Porque así como Él fue herido, la roca fue herida y brotó agua, así esta piedrecita también, porque somos piedras vivas, tiene que ser herida y tiene que ser rota para que broten las aguas. Tiene que ser quebrantada. Por eso que en el quebrantamiento, bendito sea Dios, viene la gloria del Señor. Pues bien, eso fue lo que pasó. Y esta es la revelación. Algunos no la entenderán, pero vaya delante del Señor y ore.
Y el Señor le va a decir, le va a confirmar la palabra. Porque esta es palabra, porque la Biblia, amén. Estamos esperando y esperando. No, 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 no. Manos a la obra. Aviva el don que hay en ti. Que hablabas en lengua, pero ya no lo haces, hablas poco. No, no, no. Comienza a orar para que se manifieste en ti la gloria del Señor. Y veremos su gloria. Bendito Dios. Porque sobre nosotros amanecerá Jehová y será vista su gloria sobre nosotros. Y es así, avivando el don. Y los que no tienen todavía el bautismo, lo van a recibir cuando estemos ministrando, estemos en la presencia de ellos. Como el caso ha sucedido en todos los movimientos de derramamiento del Espíritu Santo. Siempre la presencia de un siervo lleno del Espíritu Santo. A no ser cuando hubo la restauración a principios del siglo XX, en 1900, que un pastor impuso las manos, pero él no era bautizado en el Espíritu Santo, pero impuso manos. Y el Señor tiene muchas formas y muchos caminos de hacer su obra. A partir de ahí esto no ha parado. La lluvia temprana empezó allá. Y hubo muchos movimientos tremendos, gloriosos. Pero como que ha habido un apagón, pues ahora viene la lluvia tardía, la última, antes de la venida del Señor. Bendito sea su nombre. Dice, y derramó pues David el agua sobre la tierra. ¿Quieres que el Señor derrame de su espíritu sobre la tierra? Entra en tu aposento y comienza a orar en lenguas a los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y empecemos, intensifiquemos esta oración y veremos el gran derramamiento que hemos estado esperando por este tiempo y para este tiempo, que será el último de los derramamientos. Grandes señales, milagros poderosos, muertos resucitarán. ¡Oh, bendito sea su nombre! Sanidades. Pero, y no una persona, no un siervo o una sierva, ya, oiga, mira, qué bueno que está por allá. No, no, no. Siervos y siervas, hermanos y hermanas de todas las iglesias, llenos del poder, van a salir a anunciar el Evangelio con poder de Dios. Porque dice, recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. En este tiempo se va a cumplir esta palabra, en el poder del Espíritu Santo. Porque se ha llevado el Evangelio, pero sin poder. Y Pablo lo decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no fui a ustedes con palabras de hombre, sino con demostración del Espíritu y de poder. Que el Señor te levante como valiente de Jehová. Gracia y paz en Jesucristo.